mainstream gender, because the research showed us that although many countries wanted to do this, they did not know how to do it. We also wanted to build feminist activism in response to that. And that means that we recognize that women as a group have particular vulnerabilities, and we're committed to taking action to change those inequalities and vulnerabilities. We also are part of the Caribbean Risk Management Initiative, and it was building on a phase 2, which we had committed to do in terms of training. So this course is a new interdisciplinary gender course at University of the West Indies. And I just pause to say that University of the West Indies has 3 main campuses as well as an open campus. You can study by distance, which provides the opportunity for sharing a course like this across the region in various ways. We have students doing their major, can graduate with a degree in a bachelor's in gender development or a minor, or students can use it as a free elective. So it means that across disciplines, you have several students being exposed to this information. What were the learning outcomes? We introduced them to core concepts and theories related to gender, look at the links between gender, climate change, and disaster risk management. And for us, gender is not women. It looks at the relationships between men and women. So where men are disadvantaged, where women are disadvantaged in relation to age, their sexual orientation, whether it is in terms of their rural, urban, and other factors, we take these into consideration. We look at the global, regional, and national governance framework, which I mentioned, but also equip them with gender analysis tools, starting with your sex disaggregated data to looking and seeing where the vulnerabilities and risks for each sex are. And then how you mainstream, how you get it into policy, how you get it into your programs and strategies, how you mainstream gender across the board to ensure that you reduce the vulnerabilities and risks of both sexes and all vulnerable groups. We have adopted some of the literature that is available, and I want to really thank those who are very prolific. You have provided us with a lot of online resources, and this is one of the vulnerabilities framework that we use in the course. What are some of the innovations that we have used? Education pedagogy is focused on gender development theory, as I said, linked to activism and transformational leadership and problem solving. So this is not an academic course that you do and put on the shelf. It's engaging you to think, learn, and take action. It's student-centered. We encourage students to do their own individual research projects, and that has worked very well, because what has in fact happened is that they have identified areas that they want to learn about, investigate, and we're going to be putting those together in a working paper and encourage them to take action. It's responsive, so we bring on board issues that are being addressed in relation to disasters as well as climate change. So while we were having the course, we had a big fire on the city dump, and we brought that into the whole learning process to analyze, do a gender analysis of the garbage, what are the likely impacts on the men and women and children in the surrounding communities, and so on. But also assessing the institutional capacity or lack thereof to respond to it effectively. We also use it as an opportunity to build institutional networks. So for example, we invited guest lecturers, and you're going to see one of those, the director of the Office of Disaster Preparedness and Management. But we also did field visits, and I'm going to show you some of those. We used culture. We brought in culture into the program because people have different learning methods. And all of it is for action and advocacy. So we also had them exposed to internships, short periods attached to an organization, so they're more aware of what the sector looks like and where the opportunities are for employment, for volunteering, but also to assess their capacity to mainstream gender in their policies, programs, and so on. The exposure visits, we use opportunities provided to the Institute to ensure that our students were exposed. So for example, when we had the COP17 response, the national conference, we got several of them
invited to go. So they learned to network, they met the minister, and you'll see some photographs there. We've been involved in scenario planning workshop of our colleagues in the UWI climate change with persons like Professor Anthony Chen, who has been awarded globally for his work on climate change. We also went on a trip to the Blue Mountains, exposed them to organic coffee farming up there, so they see what the impact of climate change is going to be and how men and women are going to be affected. And we got 2 of them last week to actually present at an academic conference, which is not usual for an undergraduate to be allowed to do that. But we used, we selected those whose work related to rural resilience. So this conference we had on globalization, climate change, and that was last week. Here we have, the pictures are not very good, I took them, but we have the minister who is responsible for environment and climate change, Bobby Pickersgill. When we took them to the COP17 meeting, they were able to meet him. They've met persons like, these are some of the students. They were able to meet Professor Anthony Chen, who is there, who many of you would know. And then we had a photograph. Symbolically, these are students. We hope that they will take the baton and run with it. This is Ronald Jackson, who is the director of the Office of Disaster Preparedness and Management. He came to us, did a guest lecture, but they also went to ODPEM and learned about their work and where they might support it. We used drama. We brought in Women's Media Watch, which did a skit on climate change and gender, how these 2 individuals are affected. So we use different approaches to actually learning as we go along. These are some of the students who went to the Blue Mountains on the field trip. It was the first time many of them were actually going into the Blue Mountains. Some of them are from various countries, Trinidad and elsewhere. It was an opportunity for them to see what the effects of climate change are on the communities in those areas. And we were facilitated by Dorian Rowan Campbell, who is an organic coffee farmer. Dorian is a former director of the Division for Gender Affairs at Commonwealth Secretariat and has done a lot of work on women's bureaus across the Caribbean and the Commonwealth. I wanted to just share some of the ideas and the research that they did. PANUS, which is a civil society organization regionally, does a lot of awareness. The National Environment and Protection Agency, and as I said, the Office of Disaster Preparedness and Management. So this is some of what they did. They at PANUS Caribbean, they learned about the work that they're doing and the cross-section between your HIV, your climate change, gender, and so on. This is a video that they've done, Voices from Moko. Again, they see opportunities. Moko is a very rural part of Jamaica. They got to see what are some of the activities taking place there and opportunities where they can volunteer. So this summer, several of them are going to be actually getting involved in these activities. They've done work on gender, which they can support because PANUS has a very small staff, so we have the synergies there. And then they are doing a video, a sensitization video, PANUS is, so they can learn about those things. Another very innovative presentation, research that was done by the students, is looking at their vulnerability living on halls of residence. Did they have disaster training? Did they have drills? Were the facilities going to enable them? So using the tools that we gave them in this course, they already begun to see where they could make a difference. This is, for example, they noticed that the way in which the building was structured, they couldn't escape if there was a disaster. So that is an opportunity for action and engagement with the university to see how they can retrofit and change the buildings. They looked at the gender balance in the residences. So it stimulated them with the tools we gave them for a gender analysis to see what they could do to change it. This is a group that went to the National Environment and Protection Agency, and they critiqued the vision and mission. So part of what we do to say is, do you see gender reflected in your vision and mission statement, in your programs and all of that? It's not a very clear thing,
But the critical thing I wanted to recognize is that part of the gender mainstreaming has to include a review of visions and missions. Some of the things they found, they looked at the lionfish. The lionfish came out of a disaster in Miami, and the whole region they showed is going to be vulnerable to this predator taking over our fish stocks. So they looked at how that was going to affect fishermen and women. There's a gender division of labor with men doing the fishing, women doing the marketing, what have you. So they tried to work out what those are going to be. The issues around the women, they said, were more influential. They were present at meetings, but there's a change of culture. So they could look at a practical experience that affects livelihoods, poverty, and all of that. One of the conclusions they drew from going to NAPA was that they were trying to climate-proof their policies. They had not started to mainstream gender, but several of the agencies like those wanted to do it but didn't know how to do it. They weren't aware of gender-related frameworks. They found they were aware of international conventions such as the Hyogo and Kyoto frameworks, and they spoke specifically on the COP17 meeting which was held in Durban. So they learned by interacting with these agencies to see whether or not they were clued into gender and whether they had the capacity to do it. This is the lionfish, which was kind of alarming, but the presentation they did looked at how you're using a natural predator and encouraging people to eat the fish to reduce the volume that is going to threaten our species. So this is their work, but I'm just showing you how they dealt with it. So we come to what next? What we want to do is to pull together the research that they have done into a working paper. These are undergraduate papers. It's the first time we've had a course like this, so we want to pull it together with some, so it can help to stimulate other research and everything. We also think it's important to expand the research, and I want to acknowledge the work that my colleague, Dr. Bino, has done. She was part of this Caribbean Disaster Risk Management Initiative, excellent researcher, and she constantly challenges us to ensure that the physical and social sciences talk to each other. And we want to continue that dialogue and that collaboration. We have economists, like our colleague from University of the West Indies, who you heard yesterday, Marlene, aging. But we wanted to ensure that this issue of gender mainstreaming is across the board in all sectors and all disciplines. In education and training, we feel that based on what we have again seen, the need to have education and training and build capacity to mainstream gender is going to be so very critical. And listening to what's happening around the region, again, it's echoed. We found it in the Dominican Republic where they said, yes, we want to do it, but we're not sure how to do it. And that is an area that we think as an institute we can continue to help. We see the importance of mainstreaming gender and climate change issues across the education sector because this is an issue that's not going away. Our little kids from early childhood to tertiary need to be more aware. We need to integrate it into the curriculum, find creative ways of doing that. We need to work more closely with the media, build on what organizations like PANOS and others are doing, but also put it on the agenda of our private and public sector organizations, our faith-based organizations, our community-based organizations, and also perhaps find different ways of delivering the training, whether it is online, whether it is face-to-face in short workshops or what have you. But what we're doing is building a core of students and building capacity and training trainers who will then be able to do more of this gender mainstreaming. We're also seeing the importance of putting this issue on the agenda of our politicians, and we've been doing a lot of work with on gender equality in political and public leadership. We got a grant from the United Nations Democracy Fund, have trained about 75 women in about 6 countries, including Haiti, Belize, Antigua, Jamaica, St. Kitts and Nevis, and St. Lucia. And essentially, we're saying if half your population is female, it is not logical to have 13%
at the highest level of decision making. So we want to ensure that it's not just having more women, but women who are able to take agenda, address agenda, and gender and climate change and disaster management we see as critical as part of that whole process. It also supports what we're doing on poverty reduction and migration, work I've done on human trafficking, for example, with other colleagues, on child labor, and more recently with domestic workers. Domestic workers, household workers, we have the ILO approved a new convention, 189, and we're supporting the adoption of this convention across the region. Household workers are vulnerable in their homes, they're working at home. So you talk about early warning systems. They are going to be very, very vulnerable, and we need to be able to reach them. So we see the importance of linking the work we're doing on gender mainstreaming with the other forms of research and activism in which we are involved. So in concluding, what I want to do is to really thank the pioneers, thank our persons like Enharsman Mere, yes, because we draw on your work. The fact that so many resources are online means that we're enabling the students to learn the skills, see what resources are there, as well as empowering them to add their own voice and their own work to that network. We want to encourage policymakers to collaborate more collectively, and we see that this is something that we're going to have to place a lot more emphasis on if we're going to reduce the vulnerabilities and risks that we are inevitably going to face. So I want to stop there and say thanks very much. Suggestions welcome. Any questions? Quiero invitar a Tatiana Hernández Comandini para que nos acompañe en la mesa principal y pasar a una ronda de preguntas. Estas preguntas les pido que estén relacionadas a la experiencia, su implementación, para que realmente podamos sacar la mayor cantidad de provecho a los expertos que tenemos en el día de hoy haciendo la presentación. Tenemos 15 minutos de preguntas, así si alguien tiene alguna duda o inquietud. Bueno, yo quiero ante todo pues felicitar a los ponentes, sobre todo a nuestra última compañera que expuso, porque realmente yo estaba sintiendo un vacío grande en toda esta conferencia, porque se usa la palabra género y la estamos reduciendo a mujeres, y ese equívoco tenemos que seguirlo trabajando, sobre todo porque ya ahora hay todo un movimiento de nuevas masculinidades. Entonces también es interesante que aquí quede planteado que otra etapa nueva que hay que impulsar en estos contextos de desastres es que el primer desastre es la cultura patriarcal, pero entonces si hay un movimiento por parte de las nuevas masculinidades es también importante tenerlo en cuenta. Me parece súper necesario. Y además quiero felicitar otra vez a la última, a Lid, porque finalmente llega un aspecto también bien necesario en todo este trabajo, que es la parte pedagógica relacionada con el feminismo. Porque, bueno, yo no quise preguntar allá al compañero de Honduras, pero no es suficiente que sea una mujer la que está al frente de la policía. Si esta mujer no tiene conciencia de género, pues hemos perdido un poquito el tiempo, porque esto es bien importante, que no es que busquemos estar mujeres ahí por estar como floreros, ¿sí? Tenemos que aterrizar para que las mujeres tengan conciencia de género, y quienes tengan el poder realmente, ese poder tenga conciencia de género, ¿sí?
pues eso. A la compañera de Chile, pues yo quiero decirle que pues que me gustó, sobre todo porque nuestra institución está especializada en comunicación popular y me alegra que haya tomado ese aspecto de la comunicación popular, pero se puede reforzar por todas las radios comunitarias que han sido las más luchadoras en toda América Latina, en Chile, porque aquí en Colombia pues hay muchas radios comunitarias, pero nos cayeron del cielo, ¿sí? Sin luchar, ¿ya? En cambio en Chile a mí me parecía que era muy importante que se hiciera ese énfasis, que sentí que había un vacío. Si ella lo quiere complementar, me parece muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Pues paso con Lourdes Meireles. Tengo una pregunta para Ali. I'm just interested in some details on how you are implementing the course. What is the duration of the course? Is this a regular course in the university program? What area does it belong to? Or is it something specific of short duration? And what the profile of the students is? Are they the usual university students, or are students coming in from different organizations related to risk management, etc.? Thank you very much for that. Masculinity is something that we actually highlight. It's one of our gender courses, Men and Masculinity in the Caribbean, because in our university, for example, we have a 70-30 ratio in favor of women, and it's directly related to how masculinity is constructed. Our challenge is to ensure that we have a balance between the vulnerabilities of both men and women. And masculinity is a disincentive and a problem for men as well. So we try and highlight those things. The issue of the gender agenda among policymakers is critical for all of our countries. We're struggling to have more women in leadership, but it's important that they bring a gender agenda. But also that we work with men who are also uncomfortable and feel it's a violation of basic principles and rights and good governance to have this major inequality at the highest level of decision making. On the issue of the radio stations and ICTs, ironically today at the University of the West Indies, there is a conference which is being put on women, girls and ICTs. And this is something that we need to think about. I think it was raised yesterday when we're talking about using ICTs for early warning systems and making women and girls more comfortable in it. That's a whole other debate that I think we need to look at. But finally, to respond to the question about the duration of the course and everything, it's 13 weeks, it's a regular undergraduate course, it's a final year course, and the way in which we have designed it is that you don't need prerequisites. So students from various faculties can actually do this course to fulfill their regular degrees, their first degrees. What we're doing, however, and it's an experiment that we have tried, last summer, we, for the first time, opened up not a new course, which is on gender, sexual and reproductive health, and HIV, to persons in the Ministry of Health. What we did is had them matriculate as specially admitted students. So they would meet the matriculation for university, but they're not regular students. And they did the course. We had a graduation because we do a lot of work in partnership with the Ministry of Health on mainstreaming gender and HIV. What we want to do this summer, and have already begun advertising, is to open this course to persons in the sector who will be able to do it over the summer. It's one evening a week. We have organized the time to enable them to say spend 3 hours, 2 hours for lecture, 1 hour for the tutorial, so that, and it's after 5 o'clock so that they can actually come. We want to use it as part of the mainstreaming so that persons who want to actually become aware of how to do mainstreaming gender and climate change can take advantage of that opportunity. Profile of the students we have now.
The majority are females. We have about a third male, which we're glad about. We want to increase that number. But they are across different disciplines. Some of them are registered for our degree program, bachelor's, but the majority of them are from other faculties, including from the pure and applied sciences. Si quiero complementar un poco la presentación respecto a lo que preguntaron respecto de las radios comunitarias. Claro, el proceso total de lo que significaba la implementación de este proyecto lamentablemente no queda en 10 láminas, pero la primera acción que nosotros ejecutamos con las organizaciones de mujeres en las distintas localidades donde estamos trabajando fue elaborar un mapeo de actores, y entre los actores que nosotros visibilizábamos como tremendamente importantes eran las radios comunitarias. O sea, ¿por qué? Porque finalmente donde se va a difundir también las agendas de género, y entiéndase por agenda de género no solamente un listado de necesidades prácticas y estratégicas específicas, sino que también cuáles son las propuestas que hay desde las organizaciones propias de mujeres para, los que toman las decisiones políticas finalmente en términos de la reconstrucción. Entonces, por un lado está eso. La primera acción que se hizo fue generar un mapeo de actores, donde era muy importante el tema de las radios comunitarias, no solamente radios comunitarias, sino que también televisión comunitaria. Segundo, lo que yo comentaba aquí en el sitio web del Observatorio de Género y Equidad, no solamente hay un blog de género y reconstrucción, sino que ahí también hay un link que lleva al programa de radio que se llama Objetivo Zoom, que por lo menos una vez al mes se hace un programa sobre género y reconstrucción. Es en una radio comunitaria, es la Radio Tierra, que es la radio más reconocida en Chile como la radio feminista. Entonces sí, tenemos un trabajo bastante fortalecido en todo lo que tiene que ver con radios comunitarias. Lo que pasa es que lamentablemente no lo puse como debía, pero voy a mejorar la presentación. Gracias. Buenos días, Francesc Vila de la Agencia Española de Cooperación aquí en Colombia. Una pregunta para la señora Tatiana Hernández, y era para ver si nos podría ilustrar así muy rápidamente sobre el plan de reconstrucción y rehabilitación que, pues en ese caso me imagino que el gobierno de Chile formuló, ¿no?, inmediatamente después de este terremoto y maremoto. Y pues digamos, hemos conocido toda la iniciativa de incidencia, pero entendemos, digamos, que está focalizada en este caso seguramente a un plan estatal que tendrá un modelo de gestión centralizado, descentralizado, que tendrá unos mecanismos de seguimiento, de participación y veeduría, un poco como que nos pueda hacer el link entre lo que nos contaba de la acción que apoya este proyecto y todo el esquema, digamos, de planificación que tiene el país para abordar la reconstrucción y rehabilitación. Eso pues, como pregunta. Y luego igual compartir aquí que en el caso de Colombia, casualmente desde nuestra agencia hemos venido apoyando un proceso de organizaciones de base de mujeres afrocaribeñas, ¿no?, en la región Caribe de Colombia, y que durante esa intervención, que básicamente busca fortalecer capacidades y potenciar la participación en lo local, ¿no?, de las mujeres afrocaribeñas, digamos, coincidió con que esos departamentos fueron muy golpeados por la ola invernal que hubo en 2010 y 2011 en Colombia, y que se reenfocó un poco el trabajo, ¿no?, porque dieron una oportunidad, digamos, de incidir precisamente sobre el plan de reconstrucción que luego también, digamos, se ha formulado y se está llevando a cabo en sus municipios, ¿no?, que igual sería interesante como que pudiera haber un vínculo entre estas dos experiencias, porque seguramente podrían, digamos, compartir experiencias, ¿no? Eso. Esto al tiro, ¿no? Mira, básicamente aquí hay un experto que nos acompaña, que es del organismo de la ONEMI de Chile, que podría decirte de mejor forma cómo ha sido el plan de reconstrucción del gobierno de Chile. Pero sí, espero no equivocarme, Jean-Marie, pero básicamente tiene que ver con el tema de reconstrucción de vivienda, todo lo que tiene que ver con empleabilidad,
específicamente en eso. Desde el punto de vista del género, la preocupación que nosotros tenemos, y lo estábamos hablando a la hora del café, lo que pasa es que lamentablemente los sistemas no conversan mucho en términos de la sociedad civil con respecto al plan de reconstrucción que está ejecutando el gobierno. Por eso es que en mi presentación yo hablaba de que había un déficit de participación, ¿sí?, ciudadana respecto de la toma de decisiones, y también en lo que respecta a sistemas de información que permitan ejecutar un buen control ciudadano. En el listado de necesidades que han confeccionado las mujeres de organizaciones de base, por ponerte un ejemplo, una de las necesidades que ellas ponen como las prioritarias es conocer exactamente cuáles serían los elementos, o sea, cómo poder incidir en la política local, regional y nacional respecto de la reconstrucción, porque no se conocen los instrumentos de participación concretos que hay en este Plan Nacional de Reconstrucción. Por otro lado, en todo lo que tiene que ver con lo laboral, efectivamente ha habido todo un impulso de aumentar la participación laboral de las mujeres en Chile. Lamentablemente, claro, uno dice, el enunciado es tremendamente potente, sí, ha aumentado la participación laboral de las mujeres, pero cuando uno lo ve en el específico, y cuando tú lo ves con las organizaciones locales con las que nosotros estamos trabajando, vemos que ha crecido enormemente en términos precarios. O sea, son empleos que difícilmente permiten generar autonomía económica a las mujeres, difícilmente podrían, si son mujeres que viven violencia doméstica, romper con su agresor. Entonces, como te digo, yo creo que hay un déficit importante de cómo la sociedad civil conversa con este plan de reconstrucción y a la inversa. Ahora, nuestro proyecto específicamente trabaja en lo local, con los planes que tienen los alcaldes específicamente diseñados al respecto. Tenemos una última pregunta. Before there's a question, I just want to say the importance of us having opportunities for sharing, because as I'm listening to the case study of Chile, I'm thinking of the Women's Construction Collective in Jamaica, which came out of the disaster of Hurricane Gilbert. Women were devastated, no housing, and out of that, out of those ashes, an organization was formed which is still vibrant today. The second thing is that one of the things we have done in Jamaica is to have the Women's Construction and Resource Center, which trains women in construction, and that has made a significant impact on income. So today, on most construction sites, you have women who are competent in construction. So we want to find opportunities to share those good practices for women's empowerment and to eliminate patriarchy and these occupational stereotypes. Buenos días, para nuestra doctora Ley. Nosotros, muchos de los que estamos aquí, somos mujeres, fuera de ser profesionales, participamos en la organización de base. Yo participo de una casa de la mujer en Suba. Yo sí estoy muy interesada que nos comente cómo podemos hacer para tomar esas capacitaciones que usted nos acaba de explicar, porque a mí como líder de mi localidad y como mujer, me interesaría enseñarles a otras mujeres y hacer una propuesta dentro de mi localidad. Entonces yo se la planteé así: ¿cómo podemos nosotras las mujeres que estamos en organizaciones de base, que somos líderes, adquirir esas capacitaciones y en español? Porque no todos hablamos ese idioma que usted habla. Muchas gracias. God is good. We have opportunities like this to build those relationships, to train trainers, to share information, and that's also possible because we have the internet, we have online learning and several options. So that's something we definitely can look at, how we can share this information, train trainers even across language barriers. I think it's also very important for us to not just train professional women, but grassroots women
women in communities, women in municipalities, but also find ways of training men as well, so that you have more synergies and collaboration, because this issue of climate change and disasters is not going away. We have an opportunity to collaborate to eliminate the threat, reduce the vulnerabilities and threats. So let's talk afterwards. And if there's anyone who wants to talk to me about collaboration, I'm certainly willing to do that. Muchas gracias a Tatiana Hernández y Dr. Don. Bueno, y siguiendo con nuestra agenda del día, continuando con la revisión de las etapas del marco de Hyogo, pasamos a la etapa número 4, reduciendo los factores de riesgo. Para esto tenemos una primera intervención de Costa Rica a cargo de Melissa Aguilar sobre el terremoto de Cinchona. Invito a Melissa Aguilar a pasar a nuestra mesa principal para hacer la presentación, y también vamos a tener la presentación de Guatemala, para que por favor nos acompañen también en la mesa principal. Tengo la agenda en inglés en este momento, gracias a la doctora que me la dejó. Relocation of communities as mitigation and prevention strategy associated with soil movements, de Guatemala. Mauricio. Yo lo amo. ¿Ese es tu canal? Buenos días a todos y a todos los que nos acompañan en este segundo día, y buenos días a las personas que nos siguen por la web. Mi nombre es Melissa Aguilar, como lo decía Mauricio, y yo represento a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias de Costa Rica. En este día quiero compartir con ustedes dos experiencias que para Costa Rica han ido muy de la mano en el tema de la transversalización del género en nuestros programas y sobre todo en la atención también de emergencias. Uno de ellos es el Plan Nacional de Gestión del Riesgo, y el otro es, como les comentaba Mauricio, el terremoto de Cinchona, que fue en el 2009, en enero del 2009. Gracias. Voy a empezar con el terremoto de Cinchona, porque este es un evento que nos marcó como país. Es un evento en el cual tuvimos 26 personas muertas, y del cual sale una experiencia muy rica que a mí me gusta mucho compartir, que es la experiencia de una señora, Ana Cambronero. Ella perdió a toda su familia, a su esposo y a sus 3 hijos, y el lugar donde trabajaba. En Costa Rica hubiéramos esperado que la señora se sumiera en una depresión, ¿verdad? Ella estaba en la Soda con su familia trabajando. Para nosotros Soda es como un pequeño restaurante, y sale un momento a su casa, se viene el temblor, y cuando llegan sus hijos y su esposo han muerto. Y ella tiene una frase que es muy bonita, que se llama "Cómo cambiar la tragedia en esperanza", porque ella se convierte en la líder de todo este proceso de reconstrucción, porque estamos hablando de la reconstrucción de todo un pueblo, ¿verdad? Incluso el movimiento que tiene que hacerse porque sus casas quedaron destruidas, y ella se convierte en una pieza fundamental para alentar tanto a hombres, a hombres y a mujeres de su comunidad. Y entonces ella se ha dedicado a ir dando charlas y a motivar a otras mujeres a salir de esos estados de depresión por diferentes situaciones. Entonces, como presentación del problema, tenemos por una parte este terremoto de Cinchona, como les explicaba, y después, a partir de esto, el terremoto de Cinchona es en el 8 de enero de 2009, y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo, que es el otro caso, se empieza a gestar en julio del 2009, como parte o como respuesta a todas estas puntos que se visibilizaron en Cinchona, como fue el manejo de los albergues, que no es un manejo que contempla las vulnerabilidades de hombres y mujeres, como la falta de
coordinación entre instituciones. Entonces, todos estos aspectos se toman desde la nueva visión de rectoría de la Comisión Nacional de Emergencias y se incorporan en este plan, precisamente a raíz del análisis que se vio en el manejo de la emergencia del terremoto de Cinchona. Entonces, en los actores involucrados, en el caso de Cinchona, tenemos a las personas afectadas, a las comunidades vecinas, a las instituciones de primera respuesta y a las instituciones gubernamentales. Nosotros también contamos con un sistema nacional de gestión de riesgo que se activa en momentos de emergencia, entonces ahí participan una serie de instituciones y organismos no gubernamentales a la hora de la emergencia. Y en la etapa del Plan Nacional de Gestión de Riesgo, ahí tenemos a la CNE como ente rector y a las instituciones del sector social, y una especial atención al INAMU, que es nuestro Instituto Nacional de Mujeres. Ellos nos dieron toda su asesoría, y lamentablemente las compañeras no pudieron estar hoy aquí para que me apoyaran en cuanto a la transversalización del enfoque de género en ese plan. ¿Sí? En las herramientas metodológicas que utilizamos, en el caso de Cinchona, las compañeras del INAMU hicieron un diagnóstico cualitativo, el cual se centró en herramientas como encuestas, entrevistas, historias de vida para determinar las necesidades que tenían hombres y mujeres en los albergues que se habían instalado después del terremoto y determinar cuáles eran las relaciones de género. Este es el primer esfuerzo que se hace en una situación de emergencia en Costa Rica. Antes se habían hecho esfuerzos muy efímeros, pero gracias al trabajo del INAMU y en coordinación también con los oficiales de enlace de la Comisión Nacional de Emergencia se pudo llevar a cabo este trabajo, el cual contó también como producto con un albergue materno infantil donde estaban las mujeres con niños pequeños y las mujeres embarazadas. Siguiente. ¿Cómo hemos transversalizado el género? En el caso de Cinchona se hizo una observación en 16 de los albergues, ¿verdad?, para poder tener una propuesta de reconstrucción a partir, tomando en cuenta el enfoque de género y de reducción de la pobreza. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la devastación de todo un pueblo, o sea, ya cambian las relaciones económicas, muchos de ellos pierden sus negocios, era una zona turística, hay una fábrica muy importante en ese pueblo que es la fábrica del Ángel, que lo que hace es producir mermeladas, y ellos tienen un sistema muy bonito a partir de esa experiencia, el cual en lugar de desproteger principalmente a los hombres, que eran los proveedores que trabajaban ahí, más bien lanzan una campaña en toda Costa Rica para que compren sus productos el Ángel y no tener que despedir a los hombres y poder incorporar también a las mujeres al trabajo en esta fábrica. Y en cuanto al plan nacional, es la incorporación en unos ejes estratégicos para principalmente participación y desconcentración de la pobreza y la parte de capacitaciones. Entonces vamos a tener estudios en relación a las desigualdades de hombres y mujeres, vamos a tener diagnósticos, vamos a tener una serie de acciones que yo les invito a profundizar en este documentito que puse por allá atrás, y los que no tienen, con mucho gusto yo se los mando por correo, que es nuestro plan nacional. Ahí van a encontrar las acciones propiamente en materia de gestión de género en la gestión de riesgo de nuestro país. El siguiente. En cuanto al plan nacional, nosotros dividimos el plan en 10 etapas, ¿verdad? Que una era la divulgación de la política de gestión de riesgo, la consulta sectorial a todos los sectores de nuestra sociedad, la sistematización y análisis de esa información, el foro nacional. Nosotros todos los años tenemos un foro nacional donde se discute la política de gestión de riesgo y principalmente ahora con los enfoques de género y cambio climático, la sistematización y análisis de la información del foro, la consulta a criterio experto. Ahí fue donde retomamos las relaciones con el INAMU para que nos orientaran al respecto, la propuesta final del plan, una presentación y una aprobación por parte de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencias, que está compuesta por varios ministros del gobierno de Costa Rica, y el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo. Como resultado tenemos este documento que es nuestro plan nacional, que viene en el CD que yo les acabo de enseñar. El siguiente.
¿Cuáles han sido los mecanismos de facilitación? Bueno, en el plan nacional, tanto en el plan nacional como en Cinchona, un marco de trabajo y articulación de relaciones a partir de la conformación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, porque sabemos que el trabajo, tanto de gestión de riesgo como de género, pasa por todas las instituciones del sector social y por aquellas organizaciones también base que son fundamentales para nosotros. Entonces, nosotros lo que hicimos fue tener un marco de trabajo para poder estrechar esas relaciones y poder incorporar todos aquellos aspectos importantes en estos temas. Un trabajo conjunto con el INAMO, como ya les mencioné anteriormente, y la sensibilización de las instituciones del sector social para que en sus programas y en sus proyectos incorporen el enfoque de gestión del riesgo. Porque Costa Rica, como cualquiera de los países que están acá presentes, es una sociedad patriarcal y ahora se está impulsando mucho el tema de género para los proyectos sociales, de manera que tengamos relaciones más equitativas y que los proyectos principalmente productivos también contemplen a hombres y mujeres por igual. Bien, ¿cuáles son los resultados más importantes de estas dos experiencias? En el caso de Cinchona es la primera vez que se visibilizan una serie de aspectos importantes en el imaginario colectivo, especialmente de las mujeres. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas afectadas eran mujeres jefas de hogar y también se ve un poco cómo se entretejen las relaciones de género después de una tragedia. Entonces vamos a encontrar el primer aspecto que tiene que ver con las expresiones de lo público y lo privado, cómo a partir de una emergencia yo como mujer o como hombre pierdo mi espacio porque paso de tener mi casa a vivir en un albergue y compartir con otras personas que aunque eran mis vecinos no compartíamos tan estrechamente. Entonces, ¿cómo manejo yo esos espacios privados? Esos duelos, tuvimos gente viviendo duelos en convivencia con otras personas. Distribución espacial de los albergues, o sea, buscar los mejores espacios para poder ubicar a los niños, niñas, a los adultos mayores, a las mujeres embarazadas, que antes, por lo general en Costa Rica, no sé, en otros países, se hace en las escuelas y entonces se les ubica por aulas, entonces se les separa o muchas veces conviven todos con todos, como decimos allá. El liderazgo de hombres y mujeres que fuese equitativo, la mayoría de las organizaciones de base en Costa Rica son lideradas por hombres, entonces se trató, como en el caso que ya les mencioné de doña Ana, de que también se incorporaran las mujeres a los procesos de reconstrucción, que fueron muy participativos, o sea, ellos escogieron dónde querían ubicar su casa, con quién querían compartir el espacio, quiénes querían que fueran sus vecinos, porque eso es muy importante. O sea, ya estaban acostumbrados a una dinámica de un pronto a otro, le van a poner otra persona, estamos hablando de, creo que el proyecto tiene más de 30 casas, es un proyecto bastante grande. Y entonces ellos decidieron quiénes querían vivir, después se acondicionaron las casas en relación al número de miembros y a las diferentes condiciones que tenían, ya sea discapacidad, etc. Entonces tenemos casas de 3 cuartos, 2 cuartos, 1 cuarto, porque era gente que tenía muchos años de vivir ahí, sus casas ya estaban condicionadas para el número de miembros que tenían, entonces fue muy interesante. Y acceso a la información, se les participó en todo momento. Cinchona ha sido un proyecto bastante importante, pero a su vez bastante cuestionado, ¿verdad? Porque es la primera vez que se traslada todo un pueblo después de la emergencia. El trabajo con mujeres, o sea que las relaciones en cuanto al trabajo no se recargaron solo las mujeres en cuanto a los albergues y al cuidado de los niños, y que también ellas pudieran incluso participar en la escogencia de las cosas que querían incorporar en sus hogares. Y las rupturas en el imaginario de las mujeres, era muy interesante, o sea, era gente de muchos años. Entonces, muy interesante lo de las pérdidas emocionales, ¿verdad? Allá, cuando una mujer y un hombre se casan, en la mayoría de los pueblos, los papás de estas personas les regalan el pasito, el pesebre, ¿verdad? Entonces veíamos mujeres llorando por el pesebre, por las ollas que les regaló su mamá, y muchas veces eso no se incorporaba en los estudios, eso era como... no, es cualquier cosa, ¿verdad? O sea, es parte también del duelo, perder las cosas, perder mi cotidianidad. Siguiente. En el caso del plan nacional, entonces, a partir de eso vemos la
necesidad de incorporar el enfoque de género en acciones específicas en materia tanto de atención y de reconstrucción como de prevención principalmente. Una coordinación más acertada entre instituciones, porque en el caso Cinchona se vio la necesidad de que la coordinación y que el trabajo fuera más estrecho, porque cada quien hacía por su lado, como decimos allá. Roles más equitativos para la participación en la gestión del riesgo. Allá, como comentaban hace unos, creo que el día de ayer, las mujeres también han tomado el liderazgo en cuanto al sistema de alerta temprana, porque por lo general son ellas las que están en la casa. Entonces vemos a mujeres y a niñas y adolescentes operando los radios, y como creo que decía doña Rosa, son ellas las que también han utilizado esos espacios para resolver otros problemas de la cotidianidad, ¿verdad? Dos ejes específicos que contemplan acciones en materia de gestión de riesgo, como ya mencioné antes: reducción de la pobreza y desconcentración de la participación. El seguimiento es muy importante para nosotros. En estos momentos nos encontramos creando el sistema de evaluación para el Plan Nacional de Gestión de Riesgo, porque ya llevamos 3 años y no le hemos dado el seguimiento necesario. Entonces estamos reforzando esa parte, porque nada hacemos con tener 62 acciones estratégicas en este plan si no le damos seguimiento, ¿verdad? Y la incorporación de la mujer en la prevención y la mitigación. Como maestra, como educadora del vientre, para nosotros es muy importante que la mujer y también el hombre se involucre en esta participación. Siguiente. Y bueno, eso era todo. Muchas gracias a Melissa Aguilar por su presentación sobre los procesos de intervención con enfoque de género en albergues asociados al terremoto de Cinchona. A continuación, tenemos la presentación de Sandra Arroyave de Conred, Guatemala, en el traslado de comunidades como estrategia de mitigación y prevención asociada a movimientos de masa de suelo. Buenos días a todos y todas. Buenos días. Good morning. Es un gusto para mí el de estar acá compartiendo con ustedes. Ante todo, agradecerles el espacio que se le brinda no solo a la mujer, al hombre, a los niños, a las niñas, a personas discapacitadas, al adulto mayor, que es atendido en caso de emergencia y que realmente es olvidado en algunas ocasiones o violado sus derechos. Gracias a Dios que tenemos estos espacios y estas oportunidades y gente pensante que está siendo líder para poder ejecutar estos cambios. Ante todo, por eso, muchas gracias. Les voy a presentar el caso de Guatemala, un caso completamente atípico. ¿Y por qué le llamamos completamente atípico? Porque estamos acostumbrados a que en cualquier emergencia siempre se den personas muertas. Pero en Guatemala se dio el caso en una comunidad, o en 5 comunidades, debo decir, de la zona 1 de Misco, que es un municipio, donde contábamos con un área que realmente era sumamente grande. El área la pueden delimitar ustedes ahí, que es esa línea roja, que se ve en la parte de acá arriba, y es en forma de herradura. Eso abarca aproximadamente 5 comunidades, la que representan a 1013 personas. En esa área específicamente hay una industria pequeña, una empresa que se dedica a hacer jabones. Pero lo trascendente de esto es que es un cerro, donde es una cantidad impresionante
de agua la que se produce ahí para todo lo que es Guatemala, y no solo Guatemala, sino que también para otras regiones. Y de un momento a otro empiezan a contar que se empiezan a escuchar retumbos, que se empieza a ver que las casas se están agrietando y que en el suelo empiezan a haber unas grietas. Cuando se llegan a hacer los estudios nos damos cuenta que evidentemente no es realmente ni por terremoto, ni por agua, ni por alguna otra situación. Entonces se inician los estudios y nos percatamos que hay una grieta en la parte superior del cerro que mide aproximadamente 7 metros de profundidad. Esto nos da la señal que tenemos que trasladar a las personas en un término no mayor de 2 meses. Movilizar a 1013 personas propietarias de los terrenos era sumamente complicado. Llegar y decirles a los señores de otras instituciones, señores, es necesario trasladar porque hay una emergencia. ¿Cuál emergencia? No hay muertos. ¿Cuál emergencia? Yo no veo que se haya venido el terreno. Cuando mostramos las evidencias y les decimos que la grieta hacia dentro está siendo de aproximadamente 7 metros, entonces consideran que posiblemente sí hay una emergencia. Bueno, en la segunda parte de acá, hacia el lado derecho de la presentación, ustedes pueden ver la parte alta donde dice Colonia de Altavira y San José Buenavista. Ubicamos hacia abajo que tiene aproximadamente 35 grados de inclinación, y en la parte baja, en la parte inferior, que ustedes pueden visibilizar que es aparentemente un barranco, pero es un río, que es el Pansalí. ¿Por qué la importancia de esta gráfica? Resulta que desde Altavira hacia donde ubicamos la Iglesia de Jesucristo, completamente se iba a venir, y era donde estaban las 5 comunidades y donde se podía producir el deslizamiento. Y oh sorpresa, no es un solo movimiento, hay 3 movimientos de suelo. Uno gira hacia la derecha, el otro gira hacia la izquierda y uno tira contra el otro. Y para mayor sorpresa nos damos cuenta que también hay un asentamiento de tierra que es de aproximadamente 50 centímetros evidentemente. Entonces el suelo de las casas estaba completamente al inicio de esta forma, y cuando llegamos a ver en términos de unas semanas está así. Entonces imagínense, las salas, los comedores, era completamente inhabitable ya porque no había un terreno plano en esas casas. Entonces era necesario trasladar a las personas de manera urgente, y ante todo porque en ese Pansalí, si llega realmente a caer toda esa cantidad de tierra, no va a haber agua entonces en Guatemala potable, y esa era otra urgencia. Luego venimos nosotros, hacemos los contactos con las instituciones y le comunicamos a la municipalidad cuál es el riesgo y qué es lo que tiene que realmente hacer. El señor alcalde tenía 4 días para asumir el puesto. No sabía absolutamente nada de desastres, menos de gestión integral de riesgo, y menos qué hacer con esas personas, y menos saber de dónde sacar el dinero para poder hacer todo eso. Entonces es una emergencia completamente atípica, donde ni siquiera hay gobernabilidad tampoco. Nuestro trabajo era orientarle y coordinarle para que de manera inmediata atendiera esto y no hubieran personas fallecidas en el lugar. Niños que se quedaban completamente, el típico caso de toda nuestra América, niños que se quedan solitos porque las mamás salen a trabajar y los dejan bajo llave. Casos típicos donde hay personas discapacitadas y les aclarábamos, ¿qué van a hacer ustedes para sacar a estas personas si hay realmente un deslizamiento? El adulto mayor, había una persona completamente, no tenía familia y encima invidente. Entonces era necesario que la municipalidad tomara realmente
su papel y lo ejecutara de buena manera. Nos comunicamos con el Ministerio de Salud para decirle, mire señor, no es realmente solo la etapa física que usted tiene que atender, sino que el apoyo a las personas que toda la vida han trabajado, mujeres que vivían al lado de la niña del tren y que con un esfuerzo diario de ella y de sus hijos logró comprar ese terreno y decirme, señora, ¿qué hago? Todo el tiempo trabajé, era la herencia de mis hijos, vivíamos al lado de la niña del tren y ahora me dicen que yo tengo que entregar este terreno, me quedo sin nada. Y era nuestro deber y nuestra obligación el atenderles también, no solo con el apoyo psicosocial de venir y tenderles la mano sobre el hombro y decirle, mire, que lo lamento, no es cierto, porque yo brindo un acompañamiento, pero de manera real no puedo entender el dolor de perder realmente todo eso que ellas tienen ahí, pero es mi deber realmente el hacer un buen trabajo. Nos comunicamos con Fogua y decirle, mire señor, ¿usted qué va a hacer? Y empiezan a dar jornadas médicas, se empieza a brindar el acompañamiento y decir, Dios mío, tengo que darle vivienda a esta gente. Luego llegamos con Funapaz y bueno, empiezan también a ejecutar todo esto de la ayuda. Pero era muy importante cuidar los derechos humanos también de las personas. Y en cada momento que nosotros hacíamos realmente la caminata para ayudar a las personas, iban los derechos humanos al lado de nosotros. Porque no solo era realmente de venir y no cuidarnos de una demanda, sino que velar realmente porque el niño, aún siendo chico, tuviera quien le fuera a cuidar, aún él fuera escuchado, aún fuera que pudiera expresarse, que sentía ante el dolor de decir, ¿y qué hago con mi perrito? Si dicen que al albergue voy y no me lo puedo llevar. O decirle a la señora, usted se dedica a la crianza de cerditos, fíjese que no se los puede llevar. Pero si es mi medio de vida. Bueno, entonces darle un acompañamiento y realmente saber qué vamos a hacer con todo eso. Y con el Ministerio de Educación decirle, mire señor, tenemos esta situación. En la escuela que usted tiene cerca y que asisten los niños, pues hay que trasladarlo y si es preciso, trasladar la escuela. El señor se murió, completamente aterrado. Bueno, pues entonces lo que hay que hacer es preparar la ficha realmente de estos niños y ver a qué otras escuelas los podemos trasladar. ¿Cómo transversalizamos esto? ¡Oh, sorpresa! Increíble el empoderamiento que una mujer puede tener al momento de decirle, señora, usted puede perder lo económico, pero no está perdiendo la vida. Hoy tiene el chance usted de sacar a sus niños realmente caminando. Pero para mí va a ser sumamente doloroso el acompañarle, como en otra ocasión me tocó en una emergencia, acompañar a una madre, tratando de sacar a su hija y a su nieto de entre los escombros y de la tierra porque era una luz de lodo y se quedó sin uñas, tratando de poder rescatar al nieto y a la hija. No pudimos hacer el acompañamiento, decirle no podemos hacer nada y que dejar a los rescatistas que ellos hagan su trabajo. Entonces compartirle esta experiencia y decirle, pero hoy no, hoy usted tiene la completa libertad de poder salir por su propio pie con sus niños. Se pierde lo económico, pero el niño no, su vida no, su esposo no. Y en eso nos basamos. Hacerlas realmente empoderadas, hacerlas resilientes, pero para que ellas mismas también puedan funcionar bien para que la comunidad siga funcionando. Empoderarlas con capacitaciones, enseñarles realmente cuál era el trabajo. Ellas mismas hicieron el mapa de la comunidad y nos daban a entender, no, esa ruta para evacuar realmente no sirve. Y cuando nosotros empezábamos a caminar y hacíamos las rutas aún de noche, 11 de la noche, para nosotros realmente saber si era una ruta segura o no, nos dábamos cuenta que no.
Entonces, de esa cuenta, acompañamos a las líderes y a los líderes, que su mayoría eran mujeres, y nos dimos cuenta el valor que tiene del trabajo con el líder comunitario, porque obviamente ellos son los que conocen la región. Y ante todo, algo que les quiero compartir, esto va a quedar para que lo puedan descargar. No teníamos nosotros en Guatemala una herramienta donde nosotros pudiéramos hacer un estudio socioeconómico y poder decirle al Señor, mire, necesito trasladarle a usted de este lugar para un terreno. La municipalidad ya tiene el terreno, pero quiero saber realmente si a donde los voy a trasladar no les causa más daño. Es un punto intermedio para realmente poder que él salga a su trabajo, que ella salga a su trabajo. Le quedan bien las rutas, no le quedan bien las rutas de los buses. A los niños se les perjudica o no con las escuelas. ¿Cuánto gana usted? Bueno, ¿y para qué quiere saber usted eso? Porque entonces, ¿cómo le voy a poder ayudar para saber cuánto podría pagar usted realmente a la hora de que el gobierno pueda ayudarle con algo para un terreno nuevo? ¿Cómo puedo saber cuántas personas discapacitadas hay en su casa? ¿Cuántos niños? ¿Cuántas niñas? ¿Qué es lo que está sintiendo usted ahorita? ¿Tiene temor? ¿Tiene desconfianza? ¿Usted cree que realmente se va a hacer algo? Y todo eso está contenido en esta herramienta que tuvimos que elaborar. A partir de que fuimos a trabajar con las personas y nos dimos cuenta realmente de que había que estar viendo más la necesidad real de la población que teníamos nosotros que atender. Bueno, los mecanismos. En el entendido que no solo es de venir y filmar y salir en una foto, no solo es de venir y salimos del paso y Guatemala firmó, sino que en el entendido que nosotros realmente nos estamos comprometiendo a trabajar con vidas humanas. Hacemos convenio con CEPREM porque ellas realmente trabajan una parte con las mujeres muy importante, que es la Secretaría Presidencial de la Mujer, y era realmente importante que ellas, a través de su política, pudiéramos realmente tomarnos de la mano y poder ejecutar que la mujer tuviera derechos, que la mujer pueda poseer tierras también y ayudarla de esa manera. A lo mismo que CODEFEM, que es otra institución que trabaja con mujeres, pero las capacita también. Eran sumamente importantes. Y mil disculpas que en la última foto, pues no solo está borrosita, sino que también no lleva abajo lo de la Política Nacional de Reducción de Riesgo a Desastres de Guatemala, que también contempla lo de género y que realmente va a ser ahorita nuestra base fundamental para poder continuar este proyecto. Este proyecto recién lleva 3 meses de ejecución y las personas ya se encuentran en albergues. No queríamos darles el típico albergue de 4 parales y una lona alrededor con láminas. Se movió cielo, mar y tierra para que estas personas llegaran a un campo donde fueran albergues de transición unifamiliares y pudieran ellos tener otra vez el contacto con su familia solos, para que vivieran su proceso solos y no tuvieran que estar, como me decían, es que me da cosa dormir a la parte del vecino. ¿Y qué tal si el vecino me topa y para ir al baño, pues yo no me siento cómoda? Entonces se pensó en que esos albergues debían de tener todos los servicios. Tienen pilas, tienen sanitario, tienen duchas, tienen una clínica médica que se atiende las 24 horas, tiene el área de los niños para que tengan la recreación necesaria y tiene un comedor móvil que está dándoles la alimentación de los 3 tiempos de comida. Bueno, ahora, los resultados, hallazgos y valores agregados. Yo les quiero presentar algo acá.
les voy a comentar. Y realmente Guatemala había hecho intentos, debo decir, de trabajar en lo que era la reducción del riesgo, pero jamás como se hizo con este evento, que es completamente atípico. No había muertos, no había personas. No había realmente algo que le indicara a las otras instituciones el por qué debíamos de atender a estas personas. Pero es donde redunda realmente la necesidad y el empoderamiento de las mujeres que estamos manejando el género, donde nosotras nos debemos de comprometer con la población, donde nosotras debemos de pensar en lo que sufre una madre y en lo que sufre un niño al momento de perder a un familiar. Realmente el trabajar con datos desagregados tiene una importancia tal, y todos lo sabemos, pero realmente lo estamos haciendo y lo estamos ejecutando. Es lo que nosotros debemos de pensar, es lo que nosotros debemos de reflexionar, y ante todo compartir estas experiencias, porque este proyecto continúa, pero hoy me enriquezco y me llevo no solo de Costa Rica, no solo de Honduras, realmente no solo políticas, me llevo experiencias, me llevo la idea donde yo tengo que proteger realmente a las personas que sean lesbianas, que sean gay, ¿por qué no? Pero que realmente a la hora de una emergencia no estamos tomando y asumiendo la responsabilidad de atenderles a ellos como una población más. El empoderamiento que debo de tener con las mujeres y realmente una buena metodología donde hagamos que una ruta crítica como la que nosotros debemos de tener o como la que implementamos, que podemos compartir, nos saquen realmente de no solo del apuro, sino que a una buena ejecución. Y esta es realmente la experiencia que nosotros tuvimos con el deslizamiento en Guatemala. Realmente una situación en la que todas las entidades trabajamos, en la que realmente nosotros pudimos caminar tanto de día como de noche, no importando, porque debíamos de hacer el acompañamiento con las personas ilegales, que es otra situación que si ustedes tienen en su país algo que compartirme, se los voy a agradecer. Bueno, la música no quise. No. Bueno. Esta parte de acá que ustedes logran ver es parte de las casas con una construcción sumamente informal, donde habían personas que aún siendo propietarios de los terrenos no tenían para construir realmente, entonces construían con lo que le llamamos nosotros lepa o cartón y madera. Esta es la casa de una persona que era originaria de México y me decía: tu país no sirve, tu gobierno no sirve, porque no me ayuda y no hace nada por mí. Y yo le decía: pero tienes que salir, porque realmente se viene. Y ustedes pudieron apreciar cómo quedaron las gradas de su casa, porque hubo tal humedad y tal movimiento que realmente empezó a caer. El acompañamiento a la población, no solo desde un escritorio, no solo desde realmente una llamada, sino estar presente ahí, estar trabajando con las líderes comunitarias, estarles diciendo de que realmente ellas nos pueden servir, no solo realmente como para indicarnos cómo va a ser una evacuación, sino qué debemos hacer. El hecho de tener una buena gobernabilidad con las no solo las instituciones, sino la municipalidad, pero también capacitar a las mujeres, porque realmente ellas tenían todo el derecho de saber qué pasaba. Y una clínica, señores, no importa, no hay clínicas bonitas en una emergencia, aunque sea al lado de un paredón se atiende o en una cuneta, al lado de un desagüe, pero eso no importa realmente cuando hay la necesidad de trabajar,
cuando realmente necesitamos nosotros darles ese apoyo a las personas y hacerles entender que la vida es primero. Estas son imágenes del traslado cuando nosotros ya tuvimos que sacar a las personas, o trasladarlas, perdón, al lugar más seguro, y pues obviamente tenían que llevarse sus principales bienes, y se implementaron unas bodegas para que ellos pudieran realmente guardar sus pertenencias, las más esenciales, y que no cargaran con todo realmente al albergue, porque no iban a caber. Los albergues tienen un espacio aproximadamente de 3 metros por 8, donde se consideró que 6 personas era el máximo que debían de estar dentro de ese espacio. Y estos son los albergues con los que realmente nosotros llegamos a lograr. Se dio un acompañamiento legal para que las personas y las mujeres supieran qué tenían que hacer, dejar espacios realmente convenientes para todos, indicarles a las señoras y a los señores que no iban a perder su propiedad, pero que deberíamos de realmente hacerlo como un área de reserva nuevamente. Los servicios básicos como el comedor, como la clínica, como el área para los niños. Y ante todo siempre estar presente de que había personas que se podían quedar dentro del área y hacerles entender que realmente pues tenían que salir del lugar, porque no era un área segura. Y para mí ha sido un completo honor y un gusto presentarles el trabajo de todo el equipo de Guatemala para salvar vidas, y dispuesta a compartirlo y a escuchar para todavía fortalecer más mi institución, más mi gobierno y más mi trabajo, pero ante todo seguirles agradeciendo la responsabilidad que todos tenemos y que hemos aceptado este reto el día de hoy. Mil gracias. Excusas por los inconvenientes técnicos presentados durante la presentación. Recordarles que en la carpeta que le entregamos a todos está el documento con las 5 prioridades del marco de acción de Hyogo, para que por favor durante el día estén revisando el marco de acción de Hyogo, estén revisando las 5 etapas, porque al final de la tarde vamos a tener un panel con 4 expertas internacionales quienes nos van a estar haciendo un link, una relación entre la importancia de cada una de las experiencias presentadas hoy como experiencias exitosas y esa etapa enunciada en el marco de Hyogo, que es la forma en la que hemos hecho la presentación de las experiencias en el día de hoy. Bueno, ahora les pido que nos acompañen para tomar el almuerzo y encontrarnos de nuevo a la 1:30, de ser posible, para estar arrancando a 1:45 con la presentación de Una May Gordon sobre restauración de los medios de vida de mujeres rurales en comunidades en el estado. ¿Les parece bien si hacemos las preguntas cuando terminemos la última presentación de esta etapa, o quieren, para no perder de pronto, hacer ya unas preguntas? Porque todavía nos falta una tercera presentación de esta prioridad del marco de Hyogo. ¿Esperamos? Entonces esperamos para hacer las preguntas al final de la tercera presentación, y ahora los invitamos a tomar el almuerzo.